¿Qué tal, queridos amigos? Comenzó el año, pasó la semana y se quedó la pandemia. La pandemia que va rompiendo récords en México cada día. Hace 3 días hubo 13,200 infectados. Anteayer, 13,800. Ayer, 14,300. Es decir, va subiendo el número de contagios poco a poco, mientras los mexicanos creemos que nos podemos tomar con mayor tranquilidad este asunto cuando no es así. Ya la situación es grave. En el mundo se señala a México como la nación que tiene más problemas en cuanto a la posibilidad de un colapso hospitalario, así se dice. Según la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los hospitales de la capital están en una ocupación del 82%. Según los usuarios, los que necesitan camas disponibles, aunque no haya médicos disponibles ni insumos disponibles, dicen lo contrario. Dicen que ya no hay cupo en ningún lado, ni en los hospitales privados. Tampoco lo hay en muchas entidades del país, empezando por el Estado de México, pero también en el sureste, en el centro del país, en el norte, hay muchos problemas para tratar de contener la enfermedad con ventiladores, con camas, con médicos, porque el problema es principalmente ese, que se han debido traer médicos de Cuba, por ejemplo, y de otras partes del mundo, pagándoles un buen sueldo. Pero bueno, esto sería lo menos importante. Lo importante es que ya no hay médicos mexicanos que pueden atender a esta terrible enfermedad que nos está agobiando a todos, el SARS-CoV-2. Lo peor es que hay nuevas cepas. Ya se encontró una en Inglaterra, otras más en Asia, y que además la enfermedad muta. Es decir, tendremos que encontrar cura pronto para otro tipo de SARS-CoV-2, será SARS-CoV-3, no sé cómo lo van a calificar los médicos. Pero el mundo está bajo una severa, terrible amenaza. Peor que la amenaza que sufre la democracia después de la tragedia del Capitolio y de que no se animan los diputados, los representantes y los senadores en los Estados Unidos a aplicar ya la destitución del perverso señor Donald Trump. Pero hablamos de la vacuna que en México se ha puesto al 0,03 de la población mexicana, fundamentalmente del sector salud, aunque algunos funcionarios con poder de decisión han aprovechado el asunto para ponerse esta medicina, esta vacuna, ellos y sus familias, saltándose las filas, saltándose lo más importante que es la moral pública. Un médico en el Estado de México, otros funcionarios en Coahuila y en varias partes del país, que no se divulga, pero que sí se sabe, que han brincado las filas, las normas para vacunarse antes que nadie, porque temen que esto pueda seguirse extendiendo como se está extendiendo el día de hoy, la enfermedad, el mal. Es decir, vienen más pandemias. Hay quienes están tratando de hacer labor de anarquistas y empiezan a decir que la pandemia no va a solucionarse con la vacuna, porque la vacuna no está debidamente certificada, calificada, que puede provocar daños mayores, enfermedades laterales, sobre todo aquellas enfermedades crónicas
que puede provocar incluso impotencia sexual. Bueno, he consultado con varios médicos, amigos y responsables sobre el particular y me dicen que la vacuna es confiable. Es confiable. Eso es una buena noticia dentro de la cauda de malas noticias que hemos tenido que dar. Es confiable por varias razones. Desde hace tiempo se está preparando una vacuna para enfrentar las pandemias del futuro. No se sabía cuándo iba a iniciar, mucho menos que iba a iniciar en diciembre de 2019 y que nos iba a azotar durante todo 2020 y este primer mes de 2021. Pero sí se sabía que iba a venir. Se sabía desde que pudo mitigarse la llamada influenza porcina en el 2009 y que nos estigmatizó en el mundo a los mexicanos porque pensaban que en México había surgido la primera cepa cuando en realidad había surgido en los Estados Unidos. Pero bueno, esto lo superamos. Pero esto de la pandemia actual del coronavirus parece resistirse de un modo increíble mientras los laboratorios Pfizer, AstraZeneca no dan para más. Están a tope. Como están a tope los hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que hay una ocupación del 82%. Eso dice ella. Pero la realidad es que los que han necesitado ir a un hospital en busca de servicios y de atención no han encontrado sitio, porque las tales camas disponibles que quedan, pues tienen sábanas, pero no hay médicos, no hay insumos, no hay ventiladores. Es decir, es una farsa más de un gobierno que no sabe administrar ni mitigar la pandemia y que está esperando el momento de colocarla mientras más cerca de las elecciones mejor. Que no nos digan mentiras, que no sean cínicos. Están administrando la vacuna como si fuera a administrar la elección, las elecciones del próximo mes de junio. Porque hasta junio vamos a llegar con la pandemia. Se dijo que en marzo iba a arrancar la segunda etapa, es decir, después de que se vacunen todos los servidores de la salud pública. Pero desgraciadamente no lo vemos factible. Esto va a prolongarse más. Sobre todo porque, repito, han surgido nuevas cepas del virus. Y esto es una mala noticia. Cuando menos tenemos la esperanza en las vacunas que nos van a proporcionar. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Pero tiene el gobierno la obligación de cumplir con su palabra. Si ya se compraron las vacunas, como ha dicho hasta el cansancio el canciller Marcelo Ebrard, ya es hora de que nos cumplan y que nos traigan las vacunas, porque esto se está acelerando de un modo brutal. Dicen que somos responsables los mexicanos que han salido a la calle y que se fueron de vacaciones. El primero de ellos, el subsecretario de Salud encargado de mitigar la pandemia, Hugo López-Gatell, con su novia nueva, porque tiene algún historial mujeriego muy interesante. Pero esto es una cosa que no nos importa, que se ocupen los señores del espectáculo o de la novela rosa. Nosotros estamos hablando del drama rojo, del terrible problema que nos ha causado alerta a todos y que no podemos resolver, sobre todo porque tenemos muy malos administradores. Y las muertes aumentan. Dicen que ya van 133,000 muertos oficialmente, pero multiplíquenlo por el factor 3.8 y nos daremos cuenta de que hablamos de más de 500,000 de mexicanos que pueden haber muerto como consecuencia del COVID, situándonos como la nación con más muertes, con más letalidad en el mundo.
Esto no es para asustar a nadie, es para alertar a la población de que se cuide, porque lo peor no ha pasado, lo peor está por venir y no hay todavía los suficientes envíos de vacunas, las suficientes dosis de vacuna para poder cantar victoria. Lamentablemente, nuestro país está rezagado, como en todo, pero también está rezagado en cuanto a la imposición de la vacuna. Las vacunas primero son para los países del primer mundo, como siempre. Y nosotros somos una nación satélite de los Estados Unidos. Y ahora además, con la situación política que habremos de vivir en los próximos días en los Estados Unidos, tendremos también consecuencias económicas, sanitarias, sociales y políticas. Pero aquí, tan campantes los miembros del gobierno. Con sus mañaneras absurdas, el presidente de la República trata de seguir manipulando al colectivo. Y mientras tanto, aumentan los muertos, aumentan los contagiados, y México está en una verdadera crisis, pero verdadera crisis sanitaria. Si no nos puede proteger el gobierno, siquiera protejámonos nosotros mismos, porque las cosas no van bien. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.